Le damos las bienvenidas a la casa del Señor y nunca se olvide que es la casa del Señor y no la nuestra. Esta mañana le damos las bienvenidas a todos y vamos a pedirle por favor de abrir sus Biblias en San Lucas capítulo 16. San Lucas capítulo 16 y mi costumbre siempre es leerlo en su contexto completo para ponernos al día en el contexto completo de lo que estamos desempacando aquí y desarrollando en la enseñanza de la palabra del Señor. Y no se olvide que estamos sobre el tema, la parábola, ¿no?, del mayadormo. La parábola del mayadormo injusto, el hombre y el dinero. Ahí podemos poner la parábola del mayadormo y luego su nombre. Y así es que somos honestos. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, y leer. Dice aquí, comenzando en versículo 1, dice: y decía también Jesús a los discípulos. Una vez más, se está dirigiendo a los creyentes, ¿no? No se está dirigiendo a los incrédulos, a los paganos, a los mundanos, ni siquiera a los religiosos. Se está dirigiendo a los creyentes, a aquellos que dicen que son discípulos, seguidores de Cristo. Decía también Jesús a los discípulos: había cierto hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración. ¿Por qué? Porque no puedes ser más mayordomo. El mayordomo se dijo a sí mismo: ¿qué haré? Pues mi Señor me quita la administración, no tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza mendigar. Y ya sé lo que haré, para que cuando se me destituya de la administración me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su señor, le dijo primero: ¿cuánto le debes a mi señor? Y él le dijo: 100 barriles de aceite. Y dijo: toma tu factura, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él respondió: 100 medidas de trigo. Y él le dijo: toma tu factura y escriba 80. Y el Señor elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad, pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. Ya le he dicho muchas veces que el versículo 8 causa muchas dificultades para la mayor parte de la iglesia. Y en versículo 9 dice: y yo os digo, haceos amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Y si no habéis sido fieles en el uso del ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, enfáticamente declarado aquí. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno, amará al otro, y se apegará al uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Quiero llegar, por favor, al primer punto, donde hemos estado ya por 9 semanas. En el primer punto, ¿no? No hemos salido de este punto todavía, porque estamos haciendo y deshaciendo y haciendo simultáneamente, ¿no? Y el primer punto, aquí lo hallamos en la pantalla, dice que habla del mayordomo justo, y en la parábola del mismo Jesús dijo 4 cosas acerca del mayordomo injusto. Hay 4 cosas que él dice específicamente del mayordomo injusto, y también se puede aplicar a nosotros igual. La naturaleza humana no ha cambiado. Es la misma por toda parte del mundo. Una vez más, me repito, no importa qué cultura uno se encuentre, qué idioma, qué país, qué nación, de qué tribu, de qué casa, la naturaleza humana es la naturaleza humana. Es igual por toda parte del mundo. La única diferencia es que nosotros tenemos nuestro sabor cultural.
nuestro sabor cultural, ¿ves? Sobre en cuanto nosotros funcionamos en esta tierra dentro de nuestras familias y nuestras comunidades. Y note bien que ningún pastor, y a ver si lo puedo aclarar así, de esta forma, ningún pastor no puede empujar a la iglesia, ¿no?, a la obediencia. Ningún pastor puede empujar a la iglesia a la obediencia. Ningún pastor puede jalar a la iglesia, ¿no?, a la obediencia. Es imposible. Muchos lo han intentado y han fracasado. No tenemos la autoridad, ni siquiera el poder de empujar a la iglesia a un estado de obediencia o jalar a la iglesia a un estado de diligencia, de obediencia, ¿no? Pero el pastor solo puede ser el ejemplo, ¿no?, y dirigir a la iglesia, ¿no?, a un estado de obediencia. La única cosa que el pastor puede hacer es dirigir, lidiar. Ahora, eso presume, por supuesto, que hay ovejas que están siguiendo. ¿No? ¿Así no es? Ahora tenemos que entender. El único trabajo que tenemos es machucar, martillar, clavar, martillar y machucar el tema hasta que ya están hartados del tema y comiencen a obedecer a la palabra del Señor. Y aún eso tiene sus límites también. Y tenemos que comprender eso. Ahora, pero si la iglesia toma la decisión, ¿no?, de rechazar el liderazgo y la dirección del pastor en la palabra de Dios, ella, la iglesia, ¿no?, debe prepararse para sufrir las consecuencias, ¿no?, de sus decisiones. Ahora, es difícil, es muy difícil a confortar, muy difícil a consolar a las ovejas quienes son desobedientes, a menudo y continuamente poniendo pretexto del por qué no y por qué no. Y cuando el pastor deja de confortar y deja de consolar, ves, las ovejas lo critican. No hay amor, es indiferente, es esto y es lo demás, etcétera, 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 etcétera. Bueno, yo por años, yo duermo bien. Cuando mi cabeza toca la almohada, pregunta a mi esposa, en 5 segundos, chao. Yo estoy en otro mundo, ¿entiendes? Yo duermo con una conciencia en paz. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque, y me voy a repetir, es difícil consolar, difícil confortar, ¿ves?, a gente que dicen que son ovejas, gente que dicen que son discípulos del Señor Jesucristo, pero siempre se encuentran en un estado, a menudo, continuamente, rechazando la palabra de Dios en su vida. Es donde tú tienes que quitar las manos y permitir que los golpes de la vida, los golpes de este mundo, los golpes del propio diablo, le caigan encima hasta que lleguen al punto de un verdadero arrepentimiento. Ahora, ¿cuántos de nosotros que estamos presentes aquí esta mañana estamos dispuestos a repetirnos y repetirnos y repetirnos y tratar de consolar y confortar a alguien que se encuentra a propósito en un estado de desobediencia? A ver. Bueno, si nadie está dispuesto a levantar la mano, ¿por qué tú crees que nosotros debemos hacerlo? No tiene sentido. Y la palabra que muchos ahora vamos a dar un giro. Un giro. Y vamos a convertirlo personal. El problema es que nadie quiere algo personalizado. Lo quiere todo generalizado. ¿Me comprende? Pero no me lo van a personalizar. Pero nadie aquí vive generalizado. Todos viven personalizado. Ese es el problema. Eso tenemos que comprender. Y aquí tenemos una parábola
donde Jesús se dirige a los discípulos, a los creyentes, y nosotros que somos discípulos, bueno, algunos, porque la verdad es que la mayor parte no son discípulos. La mayor parte son creyentes en algo de Jesús, en algo de Dios, en un Dios de su propia imaginación que han creado en sus sentimientos, en sus pensamientos, pero no es el Dios de la Biblia. Y él fue bien claro con este discípulo, ¿no? Entonces, vamos a regresar al texto, por favor. Es importante de siempre enfocarnos dentro del texto. En versículo 1, San Lucas capítulo 16, y decía también a los discípulos. Había un hombre rico que tenía un administrador, el cual le fue reportado que despilfarrador de sus bienes, ¿no? Y llamándole, y le dijo, ¿qué es esto hoy que oigo de ti? Da cuenta de tu gestión, porque ya no puedes ser gerente. El administrador le dijo a sí mismo, ¿qué haré ya que mi señor me quita la dirección? No soy suficiente fuerte para acabar, me da vergüenza mendigar. Yo sé lo que haré para que cuando me retiren de la administración, la gente me reciba en sus casas. Y llamó a cada uno de sus deudores de su señor y comenzó a decir el primero, ¿cuánto le debes a mi señor? Y él le respondió, 100 medidas de aceite. Y él dijo, toma tu cuenta, siéntete pronto y escribe 50. Y entonces él dijo al otro, ¿cuánto debes? Y él respondió, 100 medidas de trigo. Y él dijo, toma tu billete y escribe 80. So en vez de arrepentirse, en vez de reconocer que hay una verdad, no hay nadie presente hoy día que no entiende la verdad. Todos entienden la verdad. Todos son inteligentes. Eso está claro, ¿no? Pero también todos nosotros somos sagaces y astutos cuando nos conviene en cómo aplicamos o rechazamos las verdades bíblicas. Y si nosotros y aquí tenemos un hombre, ¿no?, que nos representa. Este hombre, este mayordomo injusto, nos representa a nosotros. Este es un espejo. Este es un espejo. Él entendió muy bien la verdad. Él comprendió muy bien la acusación que se le levantó contra él. Él lo entendió. Note sus palabras, note sus acciones, ¿no? En cómo él reacciona, ¿ves?, a la verdad que le dijeron, usted es un ladrón, un pillo. Él entendió eso. Pero él busca cómo salirse del paquete que él mismo se metió. Y viene a involucrar a otros, ¿no? Y él habla con los deudores y dice, bueno, ¿cuánto tú debes? Le dijo, 100, ponga 50. So, él viene ahora a involucrar a otros en su paquete porque el pillo, el ladrón, el mentiroso, nunca quiere estar a las solas. Él necesita la compañía para justificarse él mismo. ¿Así no es? Ahora, permíteme el momento, por favor. Permíteme sugerir que así somos nosotros. Ahora veo las fachadas, ya cambiaron, ya se molestaron conmigo. Ok, ya estamos acomodados, ¿no? ¿Y sabe cómo lo hacemos? Y es la frase favorita que yo escucho aquí. Así somos, así se hace. ¿Cierto? Esa no es la frase que yo escucho mucho, que está en presente. Es que así es así, así es así. Así es aquí, así somos. ¿Sí o no? Estamos haciendo, actuando, pensando y hablando igual como este hombre. Y siempre lo justificamos. Como le dije, ningún pastor te puede empujar a ser obediente, ningún pastor te puede jalar para que sea obediente. Solamente te puede dirigir. Pero eso presume que uno está siguiendo y aplicando la palabra, ¿no? Hay 4 cosas que se le acusa y quiero repasar brevemente con ustedes los primeros 2 que habíamos tocado la semana pasada para ponerlo en el contexto donde yo quiero llegar hoy día. Punto número 1, la pantalla, note bien, el mayordomo fue acusado.
Él fue acusado de malversación de fondos, de malgastar los bienes del Señor. Ahora, permíteme, por favor, surgir otra cosa. Todos nosotros que decimos que somos creyentes, que decimos que somos discípulos del Señor, somos mayordomos de absolutamente todo. Usted y yo, todos nosotros, ninguno de nosotros somos dueños de nada. Esa es la ilusión y la mentira grande. Dice, no, hermano, tú estás equivocado. Yo soy dueño de mi propiedad, es mi propiedad, es mi casa, es mi carro, es mi, y se nos pega la enfermedad de la guerra, mimis. Usted es dueño de nada. Nosotros somos mayordomos, administradores de todo lo que Dios ha depositado en nuestras manos, en nuestras vidas. Es a Él que le tenemos que dar cuentas. Conmigo no. Tú no le vas a dar cuenta a mi persona, no le vas a dar cuenta al pastor Joe, que es el pastor principal de la iglesia. Ahora, vas a ir a hablar con él, te vas a quejar, te va a llorar y te va a justificar, le va a mentir en la cara. Y él se queda con la sonrisa. Y dice, ayúdame. Ok, te voy a ayudar. Disfrute tu miseria ahora. Pero nosotros no queremos escuchar eso. Queremos escuchar que el pastor va a meter la mano en la bolsa y me va a sacar del paquete que yo voluntariamente me metí. No, así no funciona. Vamos a llevarlo un paso más allá. Cada persona presente tiene pensamiento, inteligencia, sentimientos, emociones, dones, talentos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso incluso nosotros somos mayordomos de eso. Y lo tenemos que usar, ¿no?, para la gloria del Señor, para el beneficio del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo se expresa en esta tierra que estamos viviendo, ¿no?, en este planeta, en esta pelota que está en el aire, ¿no?, en este globo, ¿no?, para el beneficio mutuamente, ¿ves?, de lo que se nombra la iglesia, porque la iglesia es la expresión del cuerpo de Cristo aquí en la tierra, donde nos apoyamos unos a los otros, nos amamos unos a los otros, nos ayudamos unos a los otros, nos soportamos unos a los otros, pero también, ¿ves?, somos eclesia. La palabra iglesia en español es la palabra en griego eclesia. Ek es afuera, iglesia es el grupo reunido de creyentes, ¿no? Une esas dos palabras, por definición la iglesia sale de las cuatro paredes, no se encierra en las cuatro paredes y sale para compartir el evangelio del Señor Jesucristo, y somos luz y sal y luz de la tierra. Ahora, aquí tenemos bastantes luces, ¿no? ¿Y qué sentido tendría de poner 500 luces más? No tiene sentido. Pero nosotros estamos más cómodos encerrándonos dentro de las cuatro paredes. Para mí es que tumbe las cuatro paredes. Porque nos engañamos de encerrarnos. Y ninguna parte de la Biblia nos llama a encerrarnos. Somos llamados ir, hacer, salir. Somos llamados afuera. Por definición, la palabra iglesia es eclesia, afuera. Ahora, los religiosos son peligrosos. ¿Sabe por qué? Porque los religiosos viven un estado de engaño pensando que si nosotros nos reunimos y nos encerramos dentro de las cuatro paredes, ¿no?, y convertimos la adoración, la alabanza del Señor en una religión de humanismo, de obras autosuficientes. Y así muchas veces somos en nuestra vida, ¿ves?, con los dones y los regalos y los obsequios que Dios nos ha entregado a nosotros. Por esa razón, este hombre
en esta parábola nos representa a nosotros. Punto número 1 en la pantalla. El mayordomo fue acusado de malversación de fondos, de malgastar los bienes del Señor. Cada uno de nosotros somos acusados. El mayordomo estaba a cargo de la propiedad del Señor, de todos los bienes del Señor. Igual con nosotros. Todos estamos encargados de todo. Por lo tanto, era fácil para él usar los bienes para sus propios fines, tal como le deseaba. Y nosotros ahí, en esa frase, en esa oración, en esa declaración, nosotros somos expertos. Por tanto, era fácil para él usar los bienes para sus propios fines de tal como lo deseaba. Nosotros somos expertos en eso. El punto es que Dios le ha dado a cada hombre algunos bienes: vida, talentos, casa, propiedad, dinero, deber, ¿no? Un sentido de responsabilidad, conciencia, familia y una multitud de otros bienes. Todo hombre es acusado, ¿no?, de malgastar, de malversación de fondos, del mal uso de los bienes hasta cierto punto. Todos. Nadie ha nacido siendo un experto como ser un mayordomo de las cosas de Dios. Antes de llegar a Cristo éramos súper expertos en malgastar las cosas. Después de llegar a Cristo se supone que hemos sido nacidos de nuevo, lavados por la sangre de Cristo, tenemos la mente de Cristo, tenemos la presencia del poder de la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿no?, para dirigir nuestros pasos, pero seguimos con las mismas mañas y costumbres de igual cuando no éramos creyentes. Y ahí está el estado, ahí está el desafío, la dificultad, el reto de la iglesia moderna. La iglesia moderna hoy en día, ¿ves? Si tú te hubieras secado a la iglesia 50 años atrás, los creyentes de esa época le daría un infarto a ver lo que somos hoy día. Donde hemos utilizado la iglesia, donde hemos sometido la iglesia a los principios o los preceptos de la cultura, en vez de someterla a los preceptos, ¿no?, de la Escritura. Ahora, cultura, que muchos se ofenden aquí cada vez que lo uso, tú tienes que entender, vamos a definir lo que estamos hablando. No hay nada, escuche bien, no hay nada innato de la cultura, absolutamente nada. Cultura es aprendizaje. Toda la cultura es aprendizaje. Aprendemos todo en nuestras culturas. Ahora, ¿por qué es cultura? Porque ella se define y es normalizada en cada región, en cada comunidad. Pero todo es aprendizaje. Todos nosotros nacemos igual, ¿no? Pero somos instruidos, indoctrinados dentro de nuestras tradiciones y familias y comunidades, países, etcétera, 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 etcétera. Todo es aprendizaje. Pero ahora, el hecho que usted nació, por definición, vas a aprender su tradición, su cultura, en su familia, en su comunidad. Ahora, todos nosotros hemos nacido de nuevo. Eso quiere decir que tenemos que ser indoctrinados en lo que es nuevo, que significa ser, ¿no?, un creyente. Ahora, creo que nosotros nos entendemos cuando la gente habla, bueno, la iglesia peruana, la iglesia china, la iglesia rusa, la iglesia chilena, la iglesia qué sé. Bueno, déjeme ser bien claro, esa iglesia no existe, ninguna de esas iglesias existe. La iglesia, con todo respeto, peruana no existe. La iglesia americana no existe. La iglesia china no existe, es la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor Jesús. Esa es la iglesia. Pero nosotros estamos más confortables, ¿ves?, en convertirla en la iglesia nuestra. Y cuando es nuestra iglesia, es una iglesia por definición, una iglesia contaminada, corrupta. Porque es una iglesia centralizada en una religión de humanismo en vez de la palabra. Por esa razón yo dije al principio, comenzando la hora, que estamos haciendo, deshaciendo y haciendo. Y este es el trabajo. Este es el trabajo. Y cuesta. Cada mes, según las encuestas, ¿no?, 1,500 pastores
¿ves? Se rinden y abandonan la iglesia. Cansados, hartados, frustrados con cómo funciona la iglesia. Como le dije al principio, ningún pastor te puede empujar a un estado de obediencia, ningún pastor te puede jalar a un estado de obediencia. El pastor solamente te puede dirigir, lidiar en la palabra. Pero si tú no sigues la palabra, los preceptos de la palabra, y uno no lo hace es una cosa, y dos no lo hace es otra cosa, pero cuando tiene 15, 20, 30, 80, 90% de la iglesia desconectada de la obediencia a la palabra de Dios, con razón los pastores se van. Porque tú has declarado abiertamente que tú rechazas a la palabra, rechazas al Padre, tú lo quieres convertir en el Dios de tu propia imaginación. Y nosotros no somos llamados a funcionar debajo del Dios de su imaginación. Somos llamados a funcionar debajo del Dios de la Biblia. ¿Me comprende? Ahora, yo entiendo que esto suena difícil, yo comprendo eso. Pero el problema es que muchos de nosotros como pastores somos cobardes. Ahora escúcheme, mis colegas que me están sintonizando, muchos de nosotros somos cobardes. Porque nadie quiere ofender a nadie, pero a nadie le molesta ofender a Dios. Y el trabajo es interminable. Interminable. Segunda cosa que Cristo acusa a este hombre y por medio de la palabra hacia nosotros. Punto número 2 en la pantalla. El mayordomo estaba obligado. Él estaba obligado a preparar una contabilidad final. No era una sugerencia, no era una recomendación, no era una buena idea. Él estaba obligado, él tenía que dar cuentas. Ahora tú y yo, cada uno de nosotros vamos a apartar esta tierra. Ahora yo no soy profeta, so dale gracias a Dios. Yo no estoy diciendo que vamos a apartar esta tarde. Ahora yo estoy más cerca a apartar que la mayor parte de ustedes, pero vamos a dar cuentas cuando apartamos, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? El mayordomo estaba obligado a preparar una contabilidad final. Dos hechos son importantes en este punto. Aquí, punto A, en la pantalla. Mira bien. El Señor oye que el mayordomo ha estado haciendo mal uso de sus bienes. Él oye. No tiene pruebas todavía, pero él oye. Obviamente, él tiene confianza en quien compartió la información. ¿No? Ahora, no tiene pruebas. Solamente he oído. Si yo me hago la pregunta, ¿de quién lo escuchó? ¿Una persona fiable? Dame una pregunta. Cuando alguien escucha su nombre mencionado, el suyo, ¿qué es la imagen que esa persona tiene de ti? ¿Una persona fiable? ¿Honesto? ¿De confianza? ¿Una persona de verdad? ¿Una persona que es obediente a la palabra del Señor? ¿Una persona que ama a Dios? Cuando alguien escucha tu nombre mencionado, ¿ellos piensan eso de ti o eres un mentiroso, perezoso, vago, pillo, ladrón, etcétera, etcétera, etcétera? Todos nosotros tenemos una imagen en los ojos de otra persona. Todos. Todos nosotros. Este hombre obviamente tenía una imagen. El Señor no era tonto, pero alguien le compartió que este hombre no era fiable. Pregunta, si el Señor viene hoy día, ¿qué imagen tendría Él de tu persona? El Señor, punto A, oye que el mayordomo ha estado haciendo mal uso de sus bienes. Eso nota bien. El Señor solo se había enterado de la malversación de fondos, solamente. Ahora, las pruebas completas contra el mayordomo aún no se conocían por completo. El Señor le dio al mayordomo la oportunidad de demostrar su confianza y fidelidad. Deténgase ahí. El Señor nos está dando a todos nosotros una oportunidad.
de demostrar, ¿no?, nuestra confianza y fidelidad. Y Él lo hace semanalmente aquí. Él lo hace 365 días al año, 24 horas al día, 7 días a la semana. Pero caemos en la trampa de nuestras mañas, nuestras costumbres y nuestros hábitos. Y cada día que despertamos, que nuestros ojos abren, nos permite respirar, es una oportunidad de arrepentirnos y enderezar el camino chueco en cuanto nos encontramos. Cada día. Ahora, obviamente, el contexto aquí está hablando de dinero. Eso es, yo creo que estamos claros en eso, ¿no? Pero va más allá. Una vez más, sus dones, sus talentos, su educación, su salud, sus pensamientos, sentimientos, sus emociones, sus experiencias, todo eso es equivalente al dinero que él está usando. Él solamente está usando el dinero como un ejemplo, porque ese es palpable, eso todo el mundo lo entiende, ¿no? Pero vamos a tener que dar cuenta por esas cosas también. La contabilidad, regrese contigo en sus separatas, por favor, dice, la contabilidad no significaba que el mayordomo sería despedido. Escuche bien, no significaba que iba a ser despedido, ¿no?, de la heredad del Señor, ¿no? Solo que debía probar su confianza y fidelidad. Ahora, pero te recuerdas la semana pasada, yo dije, bueno, si el pastor Joby entra y dice, ¿por qué no hiciste tal cosa? Tú te ofendes. Interesante, ¿no? Y tú dices, ¿y por qué me cuestionas? ¿Por qué me preguntas? Bueno, típicamente es porque hay unas señales ya que tu palabra no es tu palabra. ¿Cuántos de nosotros presentes aquí hemos dicho sí, sí, y en verdad es no, no? O todavía no. O a mi tiempo, a mi conveniencia. Pastor te hace una pregunta, ¿puede ser tal cosa? Tú dices sí, pero no le he dicho a él la verdad. Lo voy a hacer a mi manera, a mi tiempo. Así no funcionan las cosas. Uno lo hace, el segundo lo hace, el tercero lo hace, 20 lo hace, 30 lo hace, 50 lo hace, y de repente se encuentra con una iglesia llena de todo el mundo que lo hace a su forma, a su manera. Te ha dado la oportunidad de rendir cuentas y mostrar confiabilidad, ¿no?, confianza, y fallamos el examen. Pero nos justificamos, ¿te recuerdas al principio? Dije, hay una mentalidad que dice, todo lo hacen así, así somos. Así es. A mí me importa si todo lo hacen así. Tú me has dicho que naciste de nuevo. Eres una nueva criatura. Yo soy una nueva criatura, a pesar que soy un viejo, pero soy una nueva criatura. Debemos demostrar los rasgos, las características de una nueva criatura. Yo no puedo cambiar este rostro arrugado. Y si no lo sabe, se va a poner peor. El otro día vi una foto de yo y mi esposa, ¿no? Estaba limpiando algo y dije, wow, ¿y quiénes son ellos? ¿Te recuerdas la foto que en nuestro aniversario? La gente preguntaron, ¿y esos son ustedes? Sí, así éramos. Énfasis, éramos. Ya no somos, ¿no? Aún cuando lo vi, yo me quedé mirando, ¿y quiénes son? Yo tuve que averiguar también, ¿no? Esta cosa no se va a mejorar, se va a empeorar. Esa es la realidad. Yo le doy gracias al Señor que Dios ha puesto en el corazón de mi esposa de amarme y dejarla completamente ciega. Gloria a Dios por la ceguedad. ¿Entiendes? Pero yo no nací así.
Yo creo que mi mamá me hubiera dado una bofetada si había nacido así. Pero la cosa es esto, que nosotros somos nueva criatura. Debe ser un reflejo. El otro día, y lo dije la semana pasada, por 2 semanas atrás, el pastor estaba enseñando en el estudio bíblico. Y él dijo, para parafrasearlo, es que debemos de aplicar sistemáticamente la fe en todas las áreas de nuestra vida. Sistemáticamente. Bueno, si hemos nacido de nuevo, eso debe ser un reflejo. Tú y yo creemos que tenemos el lujo de entrar a la iglesia, en las 4 paredes de un edificio que se llama iglesia, y por 2 horas, amén, gloria a Dios, aleluya. Somos santitos. Pero tú sales por esa puerta y regresa a sus mañas de cuando era antes de nacer de nuevo. Algo está mal. Yo estoy más que convencido. Ahora, no le pregunté al pastor Joe. Él tiene me imagino, su propia reflexión y perspectiva y opinión. Permíteme expresar la mía. Yo estoy más que convencido que la mayor parte de la gente que asiste a la iglesia no son salvos, son religiosos. Porque su vida grita lo contrario de lo que dicen que lo creen. Son religiosos. Y los religiosos siempre son peligrosos porque se engañan ellos mismos y comienzan a funcionar debajo de su propio mérito y quieren imponer ese mérito sobre los demás. Y eso es muy, muy peligroso porque un día tú y yo vamos a tener que pasar esta tierra. A ver, ¿quién aquí cree que no va a morir? ¿Estamos convencidos que todos vamos a morir? ¿O estamos orando, Señor, ojalá que regrese mañana? Bueno, tú no quieres. Mira, pastor, pero yo no entiendo a la gente que está haciendo esa oración. Señor, regresa mañana para que yo no tenga que morir. Tú no quieres que Él venga mañana, porque mañana tú vas a estar frito. Porque no te has arrepentido, nada ha cambiado. Eso es una oración peligrosa, ¿no? Note bien. Versículo 2, San Lucas capítulo 16. Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Wow. Esa pregunta me asusta. ¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Esa pregunta no debe de temblar, esa pregunta no debe de sacudir. Porque un día, el día que tú y yo apartamos, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración porque no puedes ser más mayordomo. Ahí donde habíamos dejado. Y habíamos comenzado este punto la semana pasada. Punto B, en la pantalla. La cuenta final es en la muerte. La cuenta final es en la muerte. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Por favor, abren sus Biblias. En Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice, y así como está decretado, no sugerido, no recomendado, decretado, que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ahora, todo hombre, toda mujer, sea creyente o no creyente, vamos a rendir cuentas. Y ambos, los creyentes y los incrédulos, los paganos o cualquier otro nombre que tú le quieras poner, ambos van a tener que pasar, por un juicio. Ahora, el primer grupo, los incrédulos, van a ser enjuiciados, ¿no? Para determinar, ¿no? La entrada en un estado de perdición, el infierno. Eso está claro. Para los creyentes hay un juicio para determinar nuestras recompensas entrando en el cielo, en el paraíso. Los dos tienen que pasar por un juicio. Eso está claro. Nosotros no tenemos una entrada sin tener que detenernos a la puerta.
Note bien el pensamiento. La muerte nos alejará de todos nuestros bienes terrenales. Si nuestra contabilidad nos justifica, entonces se nos dará una responsabilidad mucho mayor. Una responsabilidad eterna para con el Señor. Ahora, hay gente que creen que apartar esta tierra como un spot, un comercial en los Estados Unidos que estaba por muchos años, que la gente tiene visualizado, ¿no? Una gente que está flotando sobre la nube, comiendo unas galletitas, ¿no? Con queso, crema de queso. Así no va a ser. Nosotros vamos a trabajar. El reino del Señor es trabajo. Mateo capítulo 18, versículo 23 dice esto. Mateo 18, 23 dice, por eso el reino de los cielos puede, note el lenguaje, puede compararse, mira el lenguaje, a cierto rey que quiso ajustar cuentas con su siervo. Aquí está hablando con un lenguaje, ¿no? Y todo está apuntando a ese estado para el creyente de entrar en el cielo. Todo está apuntando a eso. En Mateo capítulo 21, versículo 34 dice, y cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió a sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Está hablando de nosotros. Mateo 25, versículo 19, dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Yo estoy aquí convencido que ustedes están convencidos que no tienen que dar cuentas. Por esa razón, tu conciencia no te molesta. No te molesta. No cambias. Sigues igual. Porque la primera mentira con cual comenzamos al principio de la hora es, así somos. San Lucas capítulo 19, versículo 15, por favor. San Lucas 19, versículo 15. Y sucedió que al regresar él, después de haber recibido el reino, mandó llamar a su presencia a aquellos siervos de los cuales había dado el dinero para saber lo que habían ganado negociando. Todos tenemos que dar cuenta. Todos. Romanos capítulo 14, versículo 12. Romanos 14, 12 dice, y así como está decretado, no sugerido, mire bien, de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Yo no voy a dar cuenta por mi esposa. A pesar de 50 y pico de años casados, no voy a dar cuenta por ella y ella no va a dar cuenta por mí. Ella va a dar cuenta por su propia vida y yo voy a dar cuenta por mi vida. Pero es aquí donde yo hablé una par de semanas atrás que nosotros, y te recuerda que dije te iba a ofender, ¿te recuerdas? Las 2 semanas atrás. Dije, si tú quieres ser pastor, tú estás completamente loco, desenfrenado en tus pensamientos. Si tú no eres llamado a ser pastor y tú comienzas a pastorear un grupo de ovejas, tú estás pero desenfrenado, desubicado. Tú tienes que ser llamado a sacrificar tu vida y al fin de sacrificar tu vida por el Señor y apartar de esta tierra, tú vas a tener que dar cuenta por esas benditas ovejas. Tú, la membresía, las ovejas no da cuenta por el pastor. Pero ese pastor va a dar cuenta por todos nosotros. Sabiendo las sinvergüenzas que vivimos y le hacemos la vida imposible. Él no eligió, Dios lo llamó. Y no te das la menor idea el peso, la gravedad. Yo que me estoy acercando más y más para apartar de esta tierra, yo sé que voy a dar cuentas al Señor por un montón de gente que pretendieron de ser creyentes, pero estaban debajo de mi administración. Por 36 años en los estados pastoreando y ya no estoy allá. Ellos están allá,
Yo voy a dar cuenta por ellos. Y por más viejo que me pongo y me estoy acercando, yo estoy pensando, wow, voy a dar cuentas. Por un montón que eran buenos y un montón que eran sinvergüenzas. Y Él tiene que ser igual. Señor, dirige mi vida de tal forma que yo no sea una causa negativa en el libro de cuentas contra mi pastor. Hemos abrazado y vivimos mejor los preceptos culturales que los preceptos escriturales. Sientes de ese peso. En 1 Pedro capítulo 4, versículo 4, sí, en todo esto se sorprenden de que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de desilusión y os ultrajan. Punto número 3. El mayordomo sabía que era culpable en la pantalla y no estaba dispuesto a cambiar o pedir clemencia. Ahí está el problema de la iglesia. Él sabía que andaba mal, pero no estaba dispuesto a arrepentirse. Y ese es el punto aquí. Que la mayor parte de la iglesia saben que andan mal, pero no quieren cambiar. Pero quieren todos los beneficios de Dios sin Dios. Quieren los beneficios de la iglesia sin la iglesia. El mayordomo sabía que era culpable y no estaba dispuesto a cambiar o pedir clemencia. Note dos cosas, ¿no es? Las palabras ¿qué debo hacer? ¿Te recuerda eso? ¿Qué debo hacer? El mayordomo sabía que era culpable y que el Señor que lo iba a despedir. Él lo sabía. B. El mayordomo pensó en lo que debe hacer. Razonó dos cursos de acción. Y lo hemos visto aquí en esta iglesia. No quiero generalizar, quiero personalizar la cosa. Podía acabar. Sin embargo, no estaba dispuesto a acabar. No estaba dispuesto a ser degradado a trabajador de campo o a servir a una capacidad tan baja. Este es el problema aquí. El pastor dice, ven aquí a limpiar aquí por... ¿Yo? ¿Tú no sabes cuánta educación yo tengo? ¿Cuántos títulos yo tengo? Perdón. Estás en la iglesia equivocada. Él podía acabar, pero no quería acabar. Podía trabajar, pero no quería trabajar. Ahí está la mayor parte de la iglesia, con los brazos sentados, sentado con los brazos cruzados. Y cada semana ese es un llamado. Necesitamos. Y ni le penetran, ni le molesta. Y tenemos los muy pocos que trabajan gastados, frustrados, enojados, molestos. Y luego se tiene que aconsejar a ellos. ¿O estoy mintiendo? Pero tampoco, la segunda cosa, no quería mendigar. Mire bien. No podía mendigar. Sin embargo, era demasiado orgulloso. Él era demasiado orgulloso. Ahora, yo entiendo que nadie aquí entiende eso. Era demasiado orgulloso para dejar al Señor y suplicar abiertamente. Y le daría vergüenza. ¿No? Ahora tenga en cuenta algo que no se ha mencionado. Era demasiado orgulloso para pedir perdón al Señor. ¡Wow! Así estamos nosotros. Demasiado orgulloso. Señor, perdóname. Demasiado orgulloso para ser conocido como un malversador arrepentido, un pecador arrepentido. Aún negamos que somos pecadores y pecamos en la negación. Este es el punto dominante. Aunque no se menciona. Pedir perdón era la única esperanza del mayordomo. Consideró todos los cursos de acción menos este. Mira lo que dice Proverbios capítulo 28, versículo 13, para asegurar que no son los pensamientos del hermano Eddie.
Proverbios capítulo 28, versículo 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Ahí está el problema nuestro. Isaías capítulo 29, versículo 15. Escuche la voz del Espíritu Santo en la voz del profeta Isaías. Cuando él dijo, Isaías capítulo 29, versículo 15, dice, hay de los que van muy hondo para esconder sus planes al Señor y realizan sus obras en tinieblas y dicen, ¿quién nos ve o quién nos conoce? Tu vida grita lo que eres. Isaías otra vez dijo, capítulo 30, versículo 1, Isaías 31, dice, ay de los hijos rebeldes, declara el Señor, que ejecutan planes, pero no los míos, y hacen alianza, pero no según mi espíritu, para añadir pecado sobre pecado. Y número 4, el mayordomo decidió qué hacer, tomó decisión. Ahora, déjeme decirte algo aquí. Aquí la costumbre de decir, bueno, es que así sucedió las cosas. Tú no entiendes. Esto me pasó. Fulana no cumplió y por esa razón yo no pude cumplir. No, pero fue tu decisión. Es la suya. Ahí está el punto, número 4. ¿Ves? El mayordomo decidió qué hacer. Pero le echó la culpa de otro, el por qué. Se olvidaba del Señor y cortejaba el favor de las devoluciones de los hombres. Hizo lo que pudo para asegurarse la aceptación y el favor de los hombres, no de Dios. Ese no es el problema nuestro aquí. Punto A, los llevó a ser deshonestos, desechar, reducir sus deudas con el Señor. Fueron inducidos a malversar y retener algunos de sus bienes. Nosotros somos expertos en esos. Nota, el mayordomo estaba en una posición de responsabilidad, un religioso, y engañó a los demás. Así somos nosotros, muchas veces. Piense bien, ¿cuántos religiosos, mira la pregunta en la pantalla, cuántos religiosos engañan a otros a través de falsas enseñanzas? Haciendo que muchos nos usen sus vidas y dones para Dios. Aquí ese es el problema. Estoy muy ocupado. La otra excusa que estoy cansado. Bienvenido al club. Bienvenido al club. Estoy cansado. Ay de mí. Bueno, cuando te quiten la almohada, te quiten la cama, tú vas a descubrir lo que verdaderamente es cansado. Este acto robó al Señor. Robó los bienes, la vida, los dones y lo demás del Señor. El mayordomo engañó a otros para beneficiarse a sí mismo, para asegurar su posición y su sustento. Y lo hizo de la manera más astuta, de una manera que era agradable y provechosa para los deudores. Porque ahora tenía amigos, colegas, y formó la asociación de ladrones, pillos y mentirosos. Por esa razón podemos decir con mucho orgullo, así es. Así somos aquí. Así es nuestra cultura, así somos. Y no te das cuenta ni siquiera lo que está diciendo. Que yo formo parte orgullosamente de una asociación de pillos, ladrones y mentirosos. Con el gran título sobre nuestra asociación, religiosos. La cosa más peligrosa en la tierra es la religión. Que te engaña, que tú caminas por tus propios méritos que tú has inventado. La religión te manda al infierno. Es el arrepentimiento que te desvía de ese tren express al infierno. Señor Padre, en esta mañana, tus palabras y esta enseñanza preciosísima, Señor. Te pido, Señor, que lo uses para dar vuelta a la tierra de nuestros corazones y revelar la verdad de nuestras vidas para llegar a un estado verdaderamente de arrepentimiento.
Señor, te necesito. Haz lo que tú tienes que hacer con mi vida. Tumbarme de mi caballo de orgullo, de ese animal que en cuanto yo estoy encima, orgullosamente. Túmbame, Señor. Tumba todas las cosas en mi vida y quita las cosas de mi vida que me ha detenido de servirte y ser honesto contigo. Porque, Señor, si no soy honesto contigo, jamás voy a ser honesto con el pastor, jamás voy a ser honesto con la iglesia, jamás voy a ser honesto con los hermanos. Señor, quita todo lo que me detiene de un estado verdadero de arrepentimiento. Esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.